Una vez finalizado el estudio del sistema cardiocirculatorio, vamos a comenzar la explicación del sistema respiratorio. El sistema respiratorio junto con el cardiocirculatorio forman el aparato cardiorrespiratorio que se va a encargar fundamentalmente de transportar y de nutrir a todo el organismo. Esta imagen que tenéis puesta en la diapositiva es un resumen general de lo que vamos a ver en el aparato respiratorio, en el que vamos a estudiar unas estructuras básicas que son los alveolos, que están recubiertos por capilares arteriales y venosos, en los cuales se va a producir el intercambio gaseoso. Antes de empezar a estudiar directamente la anatomía y la fisiología del sistema respiratorio, me gustaría que empezarais diferenciando dos cosas que son totalmente distintas y que en el lenguaje habitual confundimos, que es la respiración y los procesos respiratorios. ¿Qué entendemos por respiración? Mirad, la respiración es un proceso metabólico que se da a nivel celular mediante oxidación de materia orgánica, fundamentalmente la oxidación de la glucosa, que tras pasar un complejo número de reacciones catabólicas que están resumidas fundamentalmente en lo que sería el ciclo de Krebs, van a obtener una gran cantidad de energía. Por lo tanto, no tiene nada que ver con lo que nosotros vamos a estudiar en el sistema respiratorio, porque aquí estamos hablando de un proceso que se va a dar en el interior celular, en el interior de unos orgánulos muy determinados, que son las mitocondrias, que se hace a partir de materia orgánica, fundamentalmente de la glucosa, vía glucolítica, glucolisis en el citoplasma, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa en el interior mitocondrial, que se obtiene esa glucosa a partir de la dieta en el sistema digestivo y que se traslada a través del aparato circulatorio hasta cada una de las células, y que en ese proceso se va a coger y se va a consumir de alguna manera oxígeno, y ese oxígeno tiene que ser aportado por el sistema respiratorio. Luego, la respiración vulgarmente dicha no es lo que coincide con lo que nosotros vamos a estudiar. Nosotros vamos a estudiar procesos respiratorios. ¿Qué entendemos por procesos respiratorios? Pues son una serie de procesos que permiten la incorporación del oxígeno para suministrárselo a los orgánulos que lo van a necesitar, a las mitocondrias, para que se produzca la respiración aeróbica. Y además, este sistema respiratorio va a servir para excretar el dióxido de carbono que se produce en la respiración mitocondrial como sustancia de excreción, siendo todo llevado a cabo por un complejo grupo de tejidos que se llaman sistema respiratorio, que fundamentalmente tiene un epitelio con una gran superficie por la que difunde perfectamente el oxígeno desde el exterior al interior del organismo, desde el alveolo a los vasos sanguíneos, en concreto a los hematíes, para unirse a la hemoglobina, y de esa manera pues distribuirse por todas las células. El órgano encargado de ese intercambio de gases recibe el nombre de pulmón, y es lo que estáis viendo ahora mismo en la diapositiva. Luego tenéis que diferenciar muy bien los que son los procesos respiratorios, que es lo que nosotros vamos a estudiar aquí, la anatomía y la fisiología de los pulmones, cómo se produce ese intercambio celular, ese intercambio de gases que no tiene nada que ver con los procesos celulares de la respiración. Diapositiva final, donde tenéis claramente diferenciados los procesos respiratorios, que son los motivos de estudio de este tema. Son procesos que se hacen a nivel pulmonar para intercambio de gases a través de una enorme superficie que es la de los alvéolos, a diferencia de la respiración celular, que aunque está relacionado no tiene nada que ver con los procesos respiratorios, que son una serie de reacciones metabólicas que se producen a nivel mitocondrial. Aquí tenéis representado una mitocondria, y que están fundamentalmente encausados para producir energía, para producir ATP. Por lo tanto, el sistema respiratorio es un tipo de proceso en el cual
no respiramos, sino las que respiran son las mitocondrias, y el sistema respiratorio lo que hace es aportar oxígeno a nivel sanguíneo para que sea distribuido por todas las células que necesiten consumirlo para la respiración celular. Esta imagen me gusta mucho ponerla a todos los cursos porque vemos aquí la gran superficie que serían los alveolos, que va a permitir, por un lado, la entrada del oxígeno, la difusión del oxígeno hacia los capilares arteriales, la salida del dióxido de carbono como sustancia tóxica, y ese oxígeno va a ser vehiculizado por todo el aparato circulatorio hasta cada una de las células, que se va a encargar de transformar la glucosa en el interior celular gracias al oxígeno en agua y en energía, y va a producir gran cantidad de dióxido de carbono que por los capilares venosos van a ser trasladados hasta esta gran superficie, que gracias a los procesos respiratorios y al sistema respiratorio se van a excretar. El dióxido de carbono es el que se elimina, es un gas residual y es un gas tóxico. Para que se pueda producir estos procesos respiratorios, para que se pueda realizar una correcta incorporación del oxígeno y una adecuada eliminación del dióxido de carbono, se han de producir una serie de procesos. ¿Cuáles son esos procesos? Bueno, pues de una manera más o menos ordenada, diríamos que el primer proceso consiste en la conducción de los gases desde el exterior, es decir, desde la atmósfera que nos rodea, a través de fosas nasales, boca, faringe, laringe, tráquea, hasta los bronquios, bronquiolos y alveolos pulmonares. Esto está aquí representado en este esquema en el proceso A. Vemos cómo a través de faringe, laringe, tráquea, bronquio, bronquiolo, el aire llega hasta los alveolos pulmonares. Y ahí en los alveolos pulmonares, ¿qué se va a producir? Pues el proceso respiratorio más importante, que se denomina intercambio gaseoso. ¿En qué consiste ese intercambio gaseoso? Pues ese intercambio gaseoso consiste en que aquí tenemos el aire que va entrando y saliendo de los alveolos y va consiguiendo que el oxígeno pase desde el alveolo pulmonar hasta el capilar pulmonar, y que el dióxido de carbono que viene por el capilar venoso pase desde ese capilar venoso hasta el alveolo. Es decir, el intercambio gaseoso tanto de CO2 por el oxígeno se hace por difusión simple a través de una enorme superficie, de un epitelio muy fino, de células planas y humedecidas por un líquido que se llama surfactante. Ese intercambio gaseoso se va a dar porque tanto el dióxido de carbono como el agua, como el oxígeno están disueltos en agua, y va a permitir esa difusión gaseosa a través de los alveolos pulmonares. Ya tenemos estudiado dos de los procesos, podemos decir que fundamentales del sistema respiratorio: la conducción de los gases y el intercambio gaseoso. Pero es que además necesitamos otro proceso, que son los mecanismos de ventilación. Mire usted, ¿cómo renuevo el aire del interior de los alveolos? Para eso existen una serie de mecanismos gracias a los cuales vamos a movilizar el aire mediante los movimientos respiratorios. Os recuerdo que los movimientos respiratorios de entrada de aire se denominaba inspiración y el de la salida de aire se llama expiración, manteniendo esa diferencia de concentración gaseosa que permite la difusión simple de un gas en el sentido de concentración, de gradiente de concentraciones. La intensidad y el ritmo respiratorio pues van a depender de la demanda de oxígeno que tenga el organismo. No respiramos con la misma frecuencia ni con la misma intensidad después de hacer un ejercicio físico intenso en el cual las células musculares demandan mucho oxígeno, que cuando estamos, por ejemplo, durmiendo. Y la renovación nunca es completa porque existe una cantidad, un volumen de aire residual para permitir que los pulmones sean como sacos cerrados que mantengan siempre el mismo volumen. Ese movimiento de inspiración y expiración se realiza gracias a una musculatura accesoria, porque los pulmones no tienen músculos, no tienen musculatura propia, fundamentalmente el músculo diafragma y los músculos intercostales, y está regulado por el sistema nervioso central. Generalmente la respiración es involuntaria, aunque nosotros podemos intentar ejercitar un cierto control voluntario, como pasa, por ejemplo, en las apneas que se producen en el momento de la inmersión cuando estamos buceando. Por ahí conscientemente no respiramos. Y también
existe una regulación del calibre del diámetro de cada uno de los bronquios que está regulada por el sistema nervioso autónomo, por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Luego ya hemos estudiado un tercer mecanismo. Hemos estudiado el mecanismo de ingreso del aire, hemos estudiado el mecanismo de intercambio, hemos repasado los mecanismos de ventilación. Queda dos últimos procesos, pero un penúltimo que es muy importante, que es el tener ese aire en óptimas cantidades, en óptimas calidades, tanto de impureza como de temperatura. Entonces, el sistema respiratorio tiene una serie de sistemas para que el aire llegue en las condiciones adecuadas a los alveolos para permitir el intercambio. ¿Y qué condiciones son esas? Pues en unas determinadas condiciones de temperatura y de humedad. El paso del aire a través de las vías respiratorias aéreas, tanto superiores como inferiores, a través de las fosas nasales, a través de la tráquea y de la laringe, lo van calentando, lo van aumentando la temperatura y sobre todo, y lo más importante, van aumentando su grado de humedad y van disolviendo el oxígeno en ese tipo de líquido. Y además existen otras estructuras que van limpiando de impurezas ese aire, de partículas nocivas, de bacterias, de virus, inclusive de partículas de mayor cantidad, que con el mucus respiratorio pues van produciendo mecanismos de evacuación de esas impurezas. Y por último, nos quedaría el aparato circulatorio, que ya hemos estudiado, que se encarga de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono por todo el organismo. Ahí tenéis un esquema donde de alguna manera se resumen todos los procesos respiratorios, como hay la entrada de aire por la tráquea, en este caso, que es lo que estamos viendo, bronquios principales a cada uno de los pulmones. Vemos cómo se produce la salida del dióxido de carbono hacia el exterior y vemos cómo se produce el intercambio a nivel de los capilares de los bronquios y aquí cómo se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en el propio alveolo celular. Luego, esta introducción es simplemente para dejar claro que estamos estudiando el aparato respiratorio y de que existe una gran diferencia o una enorme diferencia, o son procesos totalmente distintos, la respiración de los procesos respiratorios, que es lo que nosotros vamos a estudiar en este tema.